Continuamos, amados hermanos, con nuestra lectura y reflexión en la palabra de Dios. Hemos llegado ya al capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios. Pueden ustedes tener la escritura en la mano para que vayan leyendo al pie de la letra y que sea el Espíritu Santo ayudándonos en nuestros comentarios de este día. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene o proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Podemos detenernos ahí para que hagamos nuestro comentario de esos 6 primeros versículos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en esta oportunidad: nosotros no tenemos necesidad de cartas de recomendación. No hemos pedido a ninguno de ustedes carta de recomendación, porque nosotros confiamos en el Dios que nos llamó, está diciendo el apóstol Pablo. No estamos pidiendo cartas de recomendación, podría decir, ni siquiera de nuestro jefe que nos envió, que es nuestro Dios. Alguno puede tomar esto como una palabra quizás arrogante de parte de Pablo, pero no es así. Lo que está queriendo decir a los corintios y los está exhortando es: nosotros no hemos recibido de parte de Dios cartas de recomendación para llevárselas a ustedes, porque ustedes mismos son nuestras cartas de recomendación. Es decir, a ustedes los corintios nadie les había predicado. Ustedes eran personas que gustaban de la filosofía, del mundo. Aquí los corintios tienen un templo pagano, griego, romano, adoran a dioses paganos, adoran a la diosa Diana. Bueno, ellos tenían varias diosas, como ya lo hemos visto en clases pasadas, y tenían un templo que era en honor al sexo, a una diosa de la fertilidad y del sexo, y allí habían prostitutas. Y se sentían los corintios paganos, los que no eran cristianos, se sentían muy orgullosos de todas esas costumbres. Tenían costumbres ligadas con los romanos y con otros extranjeros, practicaban de todo eso y buscaban la sabiduría humana, la filosofía. No conocían al Señor, pero los apóstoles llegaron allí en incursiones, en plan de conquista, de predicación, y entonces el Evangelio llegó al corazón de toda esta gente y muchos se convirtieron, y llegó entonces a existir una iglesia muy poderosa allí en Corinto, en la provincia de Acaya, y predicaron el Evangelio por todo ese territorio, llegaron hasta Macedonia, viajaban de ciudad en ciudad llevando la palabra y dicen: nadie nos ha dado carta de recomendación, porque ¿quién pudo convencerlos a ustedes? ¿Quién pudo cambiar sus corazones? ¿Quién pudo traerlos a ser cristianos? Ustedes mismos son nuestras cartas escritas. Toda la gente los está leyendo a ustedes y conoce la obra que el Espíritu Santo ha hecho en ustedes por causa de nuestra predicación. Entonces no tenemos más cartas que el testimonio que dan ustedes
que han sido transformados por el poder de Dios. Ustedes demuestran que son cartas de Cristo, escritas pues por nosotros, y no con pluma, no con tinta, sino que son cartas escritas por el poder del Espíritu Santo, dice el versículo 3. No son tablas escritas no son cartas escritas en tabla, como era, por ejemplo, en la ley en el Antiguo Testamento, que fue escrita en piedra. No, sino que ustedes son cartas escritas en su propio corazón, en el corazón de hombres que han sido cambiados por la mano de Dios. Es la mano de Dios, el Espíritu de Dios que ha cambiado sus corazones. Si alguien quiere ver si el Evangelio es poderoso, bueno, que nos mire a todos nosotros o que los mire a ustedes. Si alguien quiere ver si nuestro ministerio es real, que miren cómo ustedes fueron transformados. Ahora hay una iglesia en Corinto poderosa que da testimonio que a pesar de los conflictos, hay gente allí que ha sido transformada por el poder de Dios y no podía ser sino por el poder de Dios. Ustedes son esas cartas. Entonces, confiamos en Dios cuando decimos esto, dice el versículo 4. Estamos confiando en Dios cuando decimos estas cosas de que ustedes realmente han sido transformados por el poder de Dios. Y el versículo 5 dice, bueno, no, con esto no queremos decir que nosotros seamos competentes o que estemos sobrados, que nosotros somos muy capaces de hacer estas cosas gracias a nuestro poder, a nuestra sabiduría, a que el apóstol Pablo es muy letrado. No estoy diciendo eso, sino que Dios nos ha hecho competentes. Ha sido Dios que nos ha capacitado para este trabajo y solo Dios puede capacitar a hombres como nosotros para poder predicar. Por ejemplo, yo me levanto en las mañanas, estoy listo para enseñarles a ustedes la palabra y como ustedes han visto, vamos leyendo capítulo tras capítulo, texto a texto, renglón tras renglón y vamos explicando el pasaje bíblico. Alguien dirá, oye, pero este hermano se sabe toda la Biblia y sabe explicar cada versículo y cada palabra. ¿Será que sabe mucho? ¿Será que es demasiado inteligente, que está sobrado o dotado? Bueno, mis amados hermanos, para ser franco, me levanto con el deseo de servir al Señor y conozco mi debilidad e incluso mi incapacidad en cierto aspecto. Y si tengo capacidades, no es porque esté sobrado. No, amados hermanos, me desvelo estudiando. Mientras ustedes duermen, y esto lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, mientras ustedes duermen, yo estoy estudiando el pasaje que les voy a enseñar. Y a veces no lo leo una sola vez. La mayoría de las veces lo he leído 3, 4, 5 veces y he visto los comentarios que hacen algunos eruditos y tomo mis propias conclusiones para esto, sin salirme del texto, de lo que es la interpretación propia del texto, para no causar ninguna alegoría, ninguna eisegesis, sino que sea la exégesis misma, que tenga una correcta hermenéutica, una correcta lectura del texto, de manera que no causemos una herejía, un conflicto, una confusión. Entonces no es que estemos sobrados, no es que seamos realmente competentes para esto, sino que nuestro Dios es que nos capacita para entender lo que nosotros estamos enseñando. Entonces, como dice el versículo 6, solo Dios es el que nos hace pues competentes o capaces para ser nosotros los siervos que predicamos acerca del nuevo pacto, acerca del Nuevo Testamento, del nuevo trato que Dios ahora tiene con su pueblo. Y esto pues como dice Pablo no está basado en la letra, es decir, en la ley de Moisés, a eso es que se refiere. No está basado en la ley de Moisés, sino en la ley del Espíritu Santo, o más bien en la obra del Espíritu Santo, porque la ley de Moisés, que es la letra, a eso es que se refiere Pablo aquí, lleva a la muerte, porque la ley no fue dada para salvar, sino para señalar el pecado, pero nadie era capaz de cumplir la ley. Por tanto, llevaba era a la condenación. En cambio, la gracia
que es el poder del Espíritu, lleva a la vida, a la salvación. El Evangelio nos conduce a la salvación, mientras que la ley señalaba nuestros pecados y nos conducía a la muerte. Entonces, así el comentario de los primeros 6 versículos, y pasemos ahora al versículo número 7. Dice, y si el ministerio de muerte, que era precisamente la ley de Moisés, que fue grabado con letras en piedras y fue con gloria, y eso que era ministerio que conducía más bien a la muerte y no a la vida, porque nadie era capaz de cumplir. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. El ministerio de la ley escrita en tablas que le fue dada a Moisés, esta ley iba a perecer porque era temporal. Le fue dada a Moisés mientras venía Cristo. Todos los rudimentos de la ley, todas las rutinas, todos los rituales de la ley, todo esto tenía que perecer. Era una obra que se haría por unos 2000 años, más o menos el tiempo. No alcanza quizás a llegar a los 2000 años, pero era más o menos el promedio hasta que viniera Cristo, hasta que se cumpliera el tiempo. Cuando Cristo viniera, entonces al darse cuenta que ellos no fueron capaces de cumplir la ley, el Señor venía con el nuevo pacto, con la gracia. Todos debían aferrarse en el Antiguo Testamento a la venida del Mesías, a la promesa de que el Mesías vendría y creer en que la ley los conduciría finalmente hacia Cristo. No había otra manera porque la ley no los iba a salvar. Debían aferrarse a que el Señor vendría a liberarlos. Esa era la ley. Era simplemente una guía, una espera, porque por más que intentaron cumplirla, muchos no pudieron cumplirla. Y pues ese era el propósito de la ley, señalarles los pecados y hacerles entender que es imposible cumplir el estándar de Dios. Pero el Señor Jesús vendría y por la gracia del Señor seríamos salvos y somos salvos. Entonces era mientras tanto. Entonces dice la palabra del Señor que si ese misterio y ministerio de la ley de Moisés fue con gloria, fue con tanto poder, sonaron truenos y relámpagos allá en el Sinaí y vieron el rostro de Moisés resplandecer, pero aunque ese ministerio era poderoso, era temporal, era temporal. Dice, ¿cuánto más, dice el versículo 8, no será más bien entonces con gloria el ministerio del Espíritu, es decir, el de la gracia, lo que Cristo trajo, mucho más grande, más glorioso, más poderoso, fue lo que trajo el Señor Jesús? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ese es el de la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, el antiguo pacto conducía a la muerte. Estaba escrito sobre piedras y llegó con esplendor, como les digo, con truenos. Y por mucho tiempo ellos estuvieron bajo este ministerio. El rostro de Moisés brillaba con una gloria inmensa. Sin embargo, esto estaba destinado a perecer. Era temporal, pero entonces más gloria tiene el ministerio del Señor Jesús, que es el nuevo pacto, y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ahora, si tiene gloria aquello que lleva a la condenación a los pecadores, entonces, ¿cuánta más gloria tendrá lo que hace que los pecadores puedan ser aprobados ante Dios? Bueno, la ley no puede hacer que los pecadores sean aprobados, solo puede señalarles el pecado y por tanto condenarlos, ya que ellos no son capaces de cumplir todos los reglamentos y argumentos de la ley. No son capaces, nadie ha sido capaz. Pero el ministerio de Cristo, que nos trajo la gracia a nosotros, es mucho más glorioso porque puede hacer
que los hijos de Dios sean aprobados por causa de la obra de Cristo. Ciertamente no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos por obras, es decir, por las obras de Cristo, lo que Cristo hizo con su vida y en la cruz del Calvario. Ese es el medio de salvación para nosotros. No son nuestras obras, sino la obra de Cristo. Ahora ven, bien, el versículo 11 dice, pues si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bien, si lo que perece tuvo gloria, es decir, la ley de Moisés tuvo gloria, entonces cuánto más glorioso será la gracia, el evangelio maravilloso que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Comentemos primero el versículo 11. Entonces aquello que estaba destinado a morir, a pasar, que era pasajero, que era temporal, tenía gloria, tenía esplendor. Bueno, ¿cuánto más será entonces el Evangelio? Los que estamos bajo la gracia tenemos privilegios que ni siquiera podemos contar. No podemos contar las maravillas del Señor y no somos capaces ni siquiera de agradecerle. Solo podemos decirle en nuestras oraciones, gracias Señor, gracias, porque es que no alcanzan las palabras. No sabemos qué otra palabra pueda existir para nosotros decir que estamos contentos. Pues entonces entonemos cánticos, digamos alabanzas y expresemos palabras como aleluya, amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre y gracias Señor, Abba Padre. Palabras de agradecimiento porque es que no nos alcanzan y además ni siquiera nuestra mente pequeña, limitada, nuestro cerebro que se llena de confusión, nuestros pensamientos que no alcanzan a ser agradecidos porque no alcanzamos a ver la magnitud de lo que se hizo por nosotros. Tratamos de comprenderlo porque se nos lee, porque se nos explica, pero nuestra mente limitada por causa de nuestra naturaleza humana caída que lucha contra la fuerza del espíritu, porque la carne y el espíritu luchan entre sí y se oponen el uno al otro, y constantemente el viejo hombre quiere levantarse y produce en nuestra vida pereza, confusión, vanidad, esa egolatría, ese egocentrismo, ese yo soy así, ese es mi carácter, ese es mi temperamento, si no le gusta, pues no se lo coma. Entonces, todo ese tipo de personalidad nuestra que no sirva para nada, no sirve para nada, no es más que un chatarrero que nos hace simplemente pecar y recoger mugre y cargarlo allí en nuestro corazón. Lamentablemente, todo ese estorbo que tenemos que diariamente estar sacando de nosotros, hacer pues morir lo terrenal, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra perecen. Pongan la mira en las cosas de arriba. Ay, yo no tengo un carro como el del vecino. Ay, yo no tengo un cuerpo como el del vecino. Ay, yo no tengo unas cejas como la de la vecina. Ay, yo no tengo, no sé, un ombligo como el del vecino. Amados hermanos, todas esas niñerías infantiladas que a diario tienen los seres humanos, incluso siendo cristianos, pues lógicamente que no nos deja ver la grandeza de lo que se hizo por nosotros. Nos cuesta mucho ser espirituales, nos ha costado mucho comprender que si viviéramos cada día en el Espíritu, si andáramos cada día comprendiendo las cosas del Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él simplemente son locura. En cambio, el espiritual percibe, entiende, discierne las cosas espirituales y juzga todas las cosas y no puede ser juzgado de nadie. Entonces, si entendiéramos las cosas del Espíritu realmente, si supiéramos la obra que se hizo por nosotros, cada día seríamos una potencia. Cada uno de nosotros nos comportaríamos, amado hermano, conforme a la grandeza de lo que se hizo por nosotros. Cada uno expresaríamos palabras como las de Elías: vive el Señor en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo. Si realmente alcanzamos a comprender la magnitud de lo que se hizo por nosotros, pero no alcanzamos a comprenderlo, que si fue con gloria la ley, el ministerio del antiguo pacto fue con gloria, a esto se le llama la letra. Entonces algunos piensan que la letra se refiere a que usted no debe leer libros,
o a que usted no debe leer la Biblia. Por ejemplo, me han dicho algunos, es que la letra mata. El que estudia mucho la Biblia, entonces se le corre una teja, se le corre un tornillo. Mire, amados hermanos, eso es falso. Lo que pasa es que no comprenden la escritura. Obviamente se vuelve loco el impío que lee y lee Biblia y no la entiende porque se burla de la Biblia, va a terminar loco. Pero un cristiano redimido, santo, que busque al Señor con humildad, no se va a volver loco por estudiar la bendita palabra del Señor. Al contrario, va a adquirir sabiduría. La sabiduría se compra, pero no se vende. Es necesario adquirirla cada día, adquirir conocimientos de la palabra del Señor, no para saber más que los demás, sino para aplicarlos a su vida, poderse comportar de acuerdo a la palabra. Entonces, el ministerio de la letra, que era el ministerio de la ley que dio el Señor a Moisés, conducía a la muerte, pero aún así fue con gloria, fue con voz de trueno, fue con relámpagos. La zarza ardió y llamó a Moisés. Moisés comprendió el llamado finalmente, sacó al pueblo de Egipto, lo condujo por el desierto y le dio las tablas de la ley. Glorioso, el rostro de Moisés resplandecía, era poderosísimo, pero era temporal. Cuando Cristo vino en la cruz del Calvario, dijo, consumado es, ya se cumplió, ya pasó el antiguo pacto, ahora viene un glorioso y nuevo pacto, y este es para siempre. En la sangre de Cristo se firmó con el dedo de Dios el pacto de Dios, el nuevo pacto para nosotros. Era con Israel, pero el Señor añadió ahora a un pueblo que no era su pueblo, e entonces añadió a los gentiles y nos introdujo en este nuevo pacto, y ahora tenemos el privilegio por pura gracia, no por algo que hayamos hecho nosotros, sino por pura gracia de pertenecer, de ser parte de este nuevo pacto. Ahora somos la iglesia del Señor, somos el pueblo del Señor, ahora somos su pueblo escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios por sangre, para que anuncies las virtudes de aquel, del Señor, de aquel que os llamó de las tinieblas, del pecado, de la muerte, de la condición en que estaban, a la luz admirable. Díganle al mundo entero lo que el Señor ha hecho con ustedes, dijo el Señor. Díganle a todos, cuenten, anúncienlo en las azoteas, lo que les digo en secreto, anúncienlo al público, porque no hay nada secreto que no haya de ser manifestado. Así de que prediquen aquí y allá lo que yo les he enseñado aquí en privado. Lleven el evangelio glorioso, porque fue con gloria el ministerio de la letra. El ministerio de la ley de Moisés fue poderoso, pero era temporal, había de perecer. Ahora esto es eterno. Así de que llévenlo a todos lados. Y en el Antiguo Testamento el Señor habló de muchas maneras. Habló con relámpagos a través de ángeles y especialmente de los profetas, a los patriarcas y a todos los del Antiguo Testamento, a los reyes, etcétera. Pero ahora vino Cristo mismo y nos habló a nosotros. Con poder y gloria vino el Señor y estableció a sus apóstoles y puso el sello en el capítulo 22 de Apocalipsis. Se cerró toda la profecía, concluyó toda la revelación y ahora nos dejó una Biblia completa en nuestros idiomas de cada nación, traducido ahora a cada lenguaje de cada nación, para que conozcamos cuál es la voluntad del Señor y nos apeguemos a su voluntad, y entonces procuremos cumplir cada día lo que el Señor ahora ha establecido para nosotros, que por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. ¿Qué les parece esta maravilla? Dios es maravilloso. Bueno, seguimos leyendo entonces aquí, dice la palabra del Señor. Así que teniendo tal esperanza, versículo 12, usamos de mucha franqueza. Tenemos tal esperanza, pero usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Bueno, que no se aferraran a algo que iba a ser temporal, que no se aferraran a eso, porque eso era temporal. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces los judíos no comprendieron y quedaron como con un velo puesto en los ojos y no pueden ver la realidad de lo que el Señor hizo. Así es de que ya es esta nuestra esperanza y estamos hablando con franqueza, dice Pablo, es decir, abiertamente lo que conocemos, lo que entendemos, lo que se nos ha revelado. Nosotros, dice Pablo, no somos como Moisés, porque él se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no se fijaran en el final de aquello que estaba destinado a desaparecer, que no se fijaran que eso era temporal. Entonces él se puso un velo, su rostro resplandecía, pero la intención propia es que ellos no se aferraran a una gloria que era temporal, que no se aferraran a algo que era temporal. El pueblo tenía la mente cerrada y no podía entender todo lo que estaba sucediendo, pero Pablo dice que incluso hoy, cuando ellos leen el antiguo pacto, entonces tienen cubierto los ojos con un velo. Ese velo les cubre los ojos y no los deja entender, porque solamente Cristo puede retirar ese velo, solamente el poder del Espíritu Santo puede hacerle entender a un hombre la salvación. Solamente el Señor puede revelar a los judíos. Ellos están todavía velados, todavía no pueden comprender, incluso que el antiguo pacto ya pasó, que esto ya pasó, que lo entiendan, que ya se fue, que ahora es el nuevo pacto. Y ellos no pueden entenderlo. El Señor quiere que lo entiendan, claro, es su voluntad que lo entiendan, pero ellos no pueden entenderlo hasta que Cristo mismo se los revele. Entonces todavía ellos están velados, como dice el versículo 15. Aun cuando ellos están leyendo la ley de Moisés, todavía tienen un velo puesto sobre sus ojos o sobre su corazón, pues, y por eso su corazón no ha sido cambiado. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, pues el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, cuando a ellos se vuelvan al Señor, les es retirado ese velo. Así también nos pasó a nosotros, que cuando estábamos sin Cristo, pues algunos éramos idólatras, éramos necios, testarudos, no podíamos entender. Alguien nos hablaba de la Biblia y resultábamos nosotros siendo los maestros, que sabíamos, yo no mato, yo no robo, yo hago las cosas bien, trato de portarme bien, solamente si me embriago, pues lo hago solo el día de la madre, el día del padre o en Navidad. Trato de no pelear con nadie. Bueno, si alguien me golpea, yo lo golpeo porque creo que eso es lo justo. Yo tengo mi propia religión, mi propia manera de pensar. El que me la hace, me la paga, etcétera. Teníamos nuestra propia filosofía, nuestro modo de pensar. Teníamos un velo que nos cubría el cerebro lleno de acerrín. Cuando uno no tiene a Cristo, está todo embotado y uno piensa que sabe algo y siempre yo opino, yo digo, bueno, lo que pasa es que yo creo a mi manera de ver las cosas, así éramos sin el Señor, esa era nuestra manera, pero cuando llegó el Espíritu Santo a nuestra vida, quitó ese velo, quitó esa testarudez, quitó esa ceguera, quitó esas telarañas de la mente y entonces nos dimos cuenta que éramos arrogantes, nos dimos cuenta que éramos vanidosos, que éramos orgullosos, que éramos mentirosos, que éramos idólatras. Nos dimos cuenta que no éramos humildes como creíamos, que tampoco creíamos en Dios como pensábamos, porque uno decía, yo creo en Dios, claro que creo en Dios, claro que creo en Jesucristo. Todo eso es simplemente una manera de uno justificarse a sí mismo y mantenerse en el pecado. Pero el Señor vino y nos quitó el velo y nos hizo entender que no éramos tan justos como pensábamos, que necesitábamos realmente la salvación. A veces pensábamos que estábamos vivos por nuestra propia agilidad o habilidad, y si alguno llegó a tener dinero sin ser cristiano, decía, bueno, tengo el dinero porque me lo merezco, porque yo lo he trabajado, porque lo he sudado. Así escucho a muchos esposos decirle a la esposa, aquí comen porque yo traigo el mercado, aquí se visten mis hijos porque yo traigo el dinero. Toda esa soberbia, esa arrogancia, esa prepotencia tan horrible, a veces tiene que ser castigada por el Señor. A veces la gente queda sin nada porque
tiene el Señor que barrer con todo eso para que vuelvan a ser, o para que se vuelvan al Señor y digan, bueno, la verdad es que estoy vivo solo por la gracia del Señor. La verdad es que puedo trabajar porque Dios me da salud. La verdad es que gano dinero porque Dios me lo provee. La verdad es que alimento a mi esposa y a mis hijos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Eso es lo que necesitamos comprender. Bueno, entonces se nos quita el velo y ahora vemos al Señor. Entonces el Señor es el que tiene el Espíritu o el que nos da el Espíritu Santo, y entonces donde está el Espíritu Santo hay libertad. Se quita toda aquella atadura pecaminosa, toda aquella terquedad, aquella torpeza, aquella obstinación nuestra, y ahora somos libres y podemos decir, entonces no soy lo que yo pensaba que era, tan buena gente que yo me creía. Dese cuenta, cuando muere alguien, en muchas ocasiones, así haya vivido en pecado, se dice tan bueno que era, porque esa es la autojustificación humana, tan bueno que era. Así uno también se cree bueno a sí mismo, examinándose a sí mismo. Pero cuando el Señor nos revela que no somos tan buenos como pensamos y nos hace ver pecadores, le pedimos perdón, nos destapa la mente, nos destapa los ojos, nos quita el velo y podemos decir, Señor, perdóname, ahora nos sentimos libres, libres de verdad, porque donde está el Espíritu Santo, pues allí hay libertad. El versículo 18 de este pasaje dice, por tanto, nosotros todos, mirando ahora a cara descubierta, sí, dice, claramente como si miráramos en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces, con la cara descubierta, nosotros podemos mirar fijamente ahora la gloria del Señor, porque también el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Allá cuando el Señor murió, el velo se rasgó y no se podía entrar a lo que llamaban el lugar santísimo. Ahí no se podía entrar, pero ese velo se rasgó. Y ahora podemos mirar al Señor cuando oramos. Podemos mirar al Señor cuando cerramos los ojos y oramos al Señor. Podemos, no necesariamente hay que cerrar los ojos, quiero aclarar eso, porque hay gente que piensa que para orar hay que cerrar los ojos como si fuera una doctrina. No, no, no. Se puede orar con los ojos abiertos. Nosotros cerramos los ojos es como para no distraernos, porque no queremos estar mirando aquí que si el gato del vecino, que si el perrito del vecino pasó la carretera y entonces estoy orando y estoy distraído en cosas terrenales. Cerramos los ojos simplemente para no estar mirando hacia los lados y poder concentrarnos en nuestra oración. Entonces, al cerrar los ojos a este mundo, pues los ojos espirituales están atentos para ver al Señor. Y en nuestra mente, nosotros no es que podemos imaginarnos un rostro o algo así, no se trata de eso, sino que nuestro espíritu, nosotros podemos conectarnos de una vez con Dios en oración, en adoración, cara a cara podemos orar con el Señor, porque por medio de Cristo tenemos entrada, tenemos ese acceso. El Padre, vengan benditos aquí, vengan aquí. Yo recibo sus oraciones. ¿Por qué? Porque recibo a mi Hijo, que es el intercesor, a Cristo. Entonces, por medio de Cristo, podemos llegar hasta el Padre y podemos mirar fijamente la gloria del Señor y podemos ser transformados cada día con más gloria, día a día conforme a la imagen de Cristo, conforme a la persona de Cristo. Y estos cambios en nosotros se van produciendo por el Señor, por el Espíritu Santo, y entonces ya no necesitamos nosotros que alguien nos recomiende, sino que el mismo Espíritu Santo dará testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y le mostrará incluso a otros, otros podrán ver la gloria de Dios en nosotros a medida que ese cambio se va produciendo. Amado hermano, si en su vida no hay cambios, si no hay transformación, si no se nota en su vocabulario, en su persona, y sin llegar a legalismos en cuanto a la ropa, pero también en su forma de vestir se puede ir viendo esa transformación. Hay algunos que cuando, bueno, no teníamos al Señor, teníamos una forma a veces como media loca de vestirnos, porque uno escogía las modas, que si este pantalón está de moda, y a veces eran unas modas que nos ridiculizaban,
pero uno pensaba que esa era la moda y había que estar al estilo de la moda, el peluqueado de moda, el corte de cabello, el arreglo. Y entonces la gente entra en las modas porque como no conoce al Señor, vive de acuerdo a las modas. Y a veces esas modas de verdad son muy absurdas y lo que hacen es rebajarnos a nosotros y hacernos perder la imagen de Dios con la cual fuimos nosotros creados. Entonces, no necesitamos hablar de legalismos en la ropa, pero sí de lo que sea básico, modesto, honesto y bonito, se va notando en nuestra forma de vestirnos, en nuestro porte, caminado, forma de mirar, forma de peinarnos, forma de hablar, de conversar, sin que lo externo sea primero que lo interno, pero lo interno se va notando en lo externo. Cómo nosotros nos expresamos es porque así es nuestro pensamiento, cómo es nuestro vocabulario, porque eso es lo que llevamos en el corazón. Así las esposas se les va notando ese cambio, se van volviendo mujeres femeninas, sujetas, más hermosas en lo interno, buscan más lo interno que lo externo, aunque lo externo es importante, pero no es tan importante como lo interno. Entonces se va notando en el hombre que se vuelve más caballero, más amable, mejor trato hacia su esposa, hacia sus hijos, un mejor vocabulario, una mejor forma de más caballerosidad, más amabilidad, porque el Señor lo va transformando de día en día y cada día que pasa nos vamos pareciendo a Cristo Jesús. Bueno, que el Señor nos confirme la palabra en nuestros corazones y hayamos aprendido algo en este día.